¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarlas el día de hoy en su programa Los Adultos Mayores, Nuestros Maestros de Vida, con Celia Fermón y Nancy Steinberg. ¿Y te parece, Nancy, si hoy tocamos un tema bien común que pues da mucho miedo, da mucha incertidumbre en los adultos mayores y en toda la familia, que son todo lo relacionado con las fracturas de cadera? Sí, claro que sí, es un tema que realmente causa mucho miedo y con mucha frecuencia oímos algo así como: sí, las fracturas de cadera son el principio del fin. Sí, y además como una sentencia, ¿no? Como que toda la gente mayor tuviera que romperse la cadera en algún momento. Y también esos son mitos y realidades de los que hoy vamos a hablar, y de todo lo que puede tener como consecuencia atendiéndolo bien, atendiéndolo con las personas adecuadas y de no hacer lo que pasaría también, ¿no? Sí, y saber que el día de hoy esto ya no tiene por qué ser el principio del fin. Así es, hoy tenemos muchas facilidades a nuestro alcance que no había en la antigüedad, desde la adaptación de los tratamientos, cirugías mucho más modernas, más nuevas. Se mueve mucho más rápido a los pacientes buscando eliminar estas estadías prolongadas en los hospitales para no dejar de mover al paciente, movilizarlo en una forma temprana y también evitar las infecciones de los huéspedes hospitalarios, que normalmente son infecciones muy rebeldes, ya muy viciadas a los antibióticos, y buscamos eliminar este tipo de riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues si te parece, comenzamos. Claro. Pues bueno, principalmente una fractura de cadera puede ocurrir por dos razones. Una, porque el hueso se fracture, en algún caso de algún paciente que tenga osteoporosis o que sus huesos estén muy débiles y que no tenga una buena masa muscular para que esto pueda sostener y fortalecer continuamente nuestros huesitos, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros programas, la importancia de cuidar la sarcopenia en forma preventiva y de cuidar también la osteoporosis. Entonces, a veces se rompe el hueso y por eso es que el paciente se cae. Mucho más común en mujeres que en hombres, pero sin embargo puede llegar a ocurrir también en hombres. Y la otra es efectivamente por una caída, un tropezón, un falseamiento de algún movimiento, por debilidad, por falta de equilibrio, falta de balance, que también se va dando a lo largo de la vida y conforme uno va envejeciendo. Pero es normal, pero no debería de ser acostumbrarte a que esto sea como un patrón de normalidad, porque hay muchas formas de evitar este tipo de caídas, como ya lo hemos dicho también, desde quitar cosas que pudieran generar un riesgo en casa, como por ejemplo tapetes, sillas que estorben, cosas que en la noche de camino al baño, escalones. Antiguamente se acostumbraba mucho que todas las casas tenían como desniveles, ¿no? Y ya hoy en día pues esto se ha ido eliminando, pero sí tener cuidado que si nuestras personas en casa ya están alcanzando una edad donde pudieran tener cierta dificultad con el balance y con el equilibrio, tratar de quitarles objetos que pudieran estorbarles, ¿no? Y la otra es pues fortalecer adecuadamente y tener un mantenimiento constante en la propiocepción, el balance y el equilibrio. Y entonces, cuando hablamos de fracturas de cadera, podemos ver dos aspectos fundamentales, que son el punto de vista físico y el punto de vista emocional. ¿Qué sucede desde el punto de vista físico? Pues mira, como te decía, se puede romper la cadera y caerte por eso, o caerte y romper la cadera. Entonces, aquí pasan dos cosas. En primer lugar, el paciente pues inmediatamente siente un dolor muy agudo, el pie tiende a irse hacia afuera, es uno de los síntomas que podemos darnos cuenta si hay una fractura o no. Entonces, si tenemos el pie así, tiende a caerse hacia afuera porque precisamente se fractura la cabeza del fémur, que es la más común, porque en ocasiones también hay del cuerpo del fémur fracturas de toda la parte de la diáfisis, ¿no? Pero la más común es fractura de la cabeza del fémur, y ahí en ese momento pues no tratar de levantarlo, que es algo que comúnmente hacemos, correr a tratar de levantar a la persona como si fuera pues tremendo que esté en el suelo, ¿no? Pero primero hay que evaluarlo, y ya una vez que lo evaluamos, ver qué es lo que puede necesitar, si le duele, si no le duele. Puede venir un dolor tan fuerte que el paciente sienta como que suda o se va a marear, o un dolor muy muy fuerte que no lo puede controlar, ¿no? Tenemos afortunadamente nosotros la opción de poder hablarle a una ambulancia, que es Atzalá, y poder pedir que nos ayuden para poderlo trasladar al hospital. Ante la duda, siempre una radiografía. Si un adulto mayor se cae y hay dolor, una radiografía antes de buscar otra situación. Y entonces, por ejemplo, si tú no debes de levantarlo,
¿qué haces? ¿Le preguntas si él se puede parar? Pues primero lo evalúas, ¿no? Tratas de, si lo puedes recostarlo con una almohada y ver lo que te digo, ¿no? Si el pie tiende a irse hacia afuera, no se lo digan, no lo espanten, ¿no? Pero sabemos que probablemente hay algo que haya pasado en esa cadera y pues ya, si sabemos o intuimos que pudiera haber algún tipo de fractura, pues no moverlo hasta que llegue la persona indicada para saber moverlo, porque le va a doler mucho el traslado, ¿no? Entonces es importante que lo sepan subir, y si puede ser una ambulancia, y si no, pues de preferencia, si no hay otra opción más que moverlo nosotros, girarlo, poner una sábana y entre dos personas tratar de levantarlo para no jalonear toda esta parte de la lesión. Ahora, como decíamos anteriormente, como esto es algo que se asocia con el envejecimiento y con, otra vez, el principio del fin, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, y cuando la persona realmente se fractura la cadera, entonces lo que empieza a ver es una sensación de vulnerabilidad, depresión y también, por ejemplo, una disminución de la autoestima. ¿Por qué a mí me tiene que haber sucedido? Ya me estoy haciendo vieja, ya me estoy haciendo vieja. Hay también una preocupación por cómo me voy a recuperar, de qué manera voy a salir adelante de esta situación que estoy experimentando y de qué forma esto va a alterar mi calidad de vida. Ya decía Celia hace un momento, es súper importante el poder prevenir cuando la persona es mayor y empieza a tener problemas de equilibrio, el poder facilitar las cosas para que se movilice de forma adecuada en casa, de forma independiente, con el menor riesgo posible de caerse, de tropezarse, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate, esto que dices es muy importante, porque este miedo o esta depresión que les da los hace caer en un círculo vicioso de tener ese miedo a volverse a caer, y por ese mismo miedo se vuelven a caer porque pierden seguridad, ¿no? Entonces es importante trabajarlo desde el principio, hablarlos con ellos, y si por ejemplo llegamos a necesitar ayudas como andaderas, que al principio son indispensables, y no, muchas veces nos encontramos esta resistencia en los pacientes a querer utilizar una andadera, pero es importante, ¿por qué? Porque vamos a centrar nuestro eje de gravedad y entonces vamos a estar trabajando las dos piernas en espejo, utilizando una técnica que se llama neurón espejo, de estimular ambas partes por igual del cuerpo y tratar de reeducar adecuadamente esta marcha, ¿no? Y otra de las circunstancias puede ser la movilidad. En adultos mayores, pues en muchas ocasiones tenemos gente que no ha hecho tanto ejercicio a lo largo de su vida, la capacidad pulmonar va disminuyendo, es importante recuperar también toda esta parte de la capacidad pulmonar y recuperar esta actividad, recuperar la postura de la que tanto hemos hablado, para que también puedan tener una mejor postura, más estable, y también de esta manera reducir el riesgo de caídas, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando aquí es prevención. Y entonces, a esto que tú mencionabas de que la gente, por ejemplo, se resiste a utilizar la andadera, es muy interesante lo que pasa a nivel emocional, porque la persona siente que al utilizar la andadera está perdiendo independencia, y al contrario, está ganando independencia, porque le está dando seguridad a la persona, pero también a los familiares, porque entonces sí puedes permitir que el adulto mayor se desplace libremente en casa. Entonces, todo esto que estamos mencionando tiene que ver con la prevención. Ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista físico y emocional una vez que la persona ha sufrido una caída? Pues mira, como te digo, lo primero es atender, ¿no? Atender la cirugía. Inicialmente pues va a haber un dolor, explicarle que va a haber dolor, se controla adecuadamente hoy con las técnicas y los medicamentos que utilizan los ortopedistas especializados en cadera. Entonces, bueno, desde el hospital va a empezar con una rehabilitación, va a empezar con su marcha y va a empezar cada vez a tener más actividad física, de entrada con una andadera, ponerle un cinturón para poder ayudarlo en caso de que él pudiera perder el equilibrio, aunque tenga la andadera, pero poderlo sostener, enseñarle. Es muy importante que los familiares aprendan a movilizar a este paciente si se va a casa. Acordémonos que para ir al baño, o a veces al principio en la cama, necesitamos pedirle que levante la cadera para poder poner a veces algún pañal,
que tampoco es signo de debilidad, es signo de hasta de respetarle la higiene y el pudor al paciente, ¿no? Entonces no se preocupen porque en algún momento tengan que utilizar un pañal o algún tipo de apoyo, muchas veces es pasajero. Un protector para la cama. De los protectores de la cama, que son los salvacamas, ¿no? Porque el paciente va a estar más cómodo, no se va a mojar, no se va a irritar, no se va a escarar. Estarlos movilizando, que giren de un lado al otro, mantener una almohada entre las piernas, porque esta es otra de las cosas que les vamos a pedir, ¿no? Que mantengamos unos meses bien cuidado el espacio, que no haya demasiada, se llama aducción, que no se cierre demasiado la cadera, para que no haya tracción sobre los músculos. Actualmente están haciendo 2 tipos de cirugía, una es anterior y otra es lateral. La anterior lleva menos riesgo de luxación, pero la lateral, que es la que más se aborda en la gente mayor, pues generalmente esos músculos tienen que cicatrizar y esos músculos a veces no están fuertes, entonces tarda más, o cicatrizan pero están flácidos, entonces puede luxarse esa prótesis. Por eso es la almohada, independientemente de que es una mejor postura para tu columna, ¿no? Entonces también explicarles eso. Sí, esto quiere decir que cuando la persona está acostada de lado, se pone una almohada sobre la pierna que está abajo y entonces viene la otra pierna y no se cierra la cadera. Así es, entonces es muy importante mantener estos espacios, cambiarlos de posición por su posición corporal, tanto como por los pulmones, y pues mantener lo más corto la estancia hospitalaria para evitar infecciones, ¿no? Pero una vez que llegas a casa, pues a mí me ha tocado muchas veces que nos conformamos con que el paciente camine. No es que el paciente camine, es que el paciente camine habilitando sus músculos para lograr completar todas sus fases de la marcha. Y para eso necesitamos fortalecer la parte anterior, la parte posterior y las partes laterales de las piernas, de las caderas, abdomen. O sea, es todo un proceso de rehabilitación y por eso yo les sugiero que no lo suspendan hasta que la persona esté totalmente rehabilitada y además después dejarles una rutina que sigan haciendo. Si no la quieren hacer con un terapeuta, con un entrenador físico al que se le enseñe lo que tiene que hacer, como hijos responsabilizarnos a acompañarlos en el proceso de seguir haciéndolo. Porque una de las cosas que pasa cuando te vas haciendo mayor es que ya no te motivas tanto, si no te motivan, ¿no? Y ahí tú eres la experta. Claro, y entonces, por ejemplo, de alguna manera, el mensaje más importante que se le puede dar a la persona es que no está sola. O sea, el hacerle saber que estamos con él, que lo estamos acompañando y que sabemos que va a experimentar dolor. Es decir, el proceso de rehabilitación conlleva dolor, pero tienes que atravesar por él para poder superarlo. Entonces, se va de poco a poco, se está acompañando a la persona y se le está dando una especie como de, no sé, como de decirle, entiendo que te está costando trabajo, pero vamos poco a poco y lo vas a ir superando, vas a ir mejorando y aquí estoy para apoyarte. Y de la misma manera como se celebra los avances de un niño pequeño, ayudar al adulto mayor a reconocer los avances pequeños es de enorme importancia. Y sí, definitivamente empatizar con ellos, que ellos sientan que estamos empatizando. Fíjate, veía yo una historia en Instagram el otro día que me gustó mucho, que era una mujer de 60 años con su mamá de 82 y estaban haciendo los mismos ejercicios al mismo tiempo y de verdad bien bonito, ¿no? Como que dices, es una parte también de convivencia, no nada más de llegar y decir, pues vengo y qué quieres, qué no quieres, qué necesitas, o sea, estos momentitos de poder hacer cosas con ellos, ¿no? Y otra cosa sumamente importante es que no hagamos cosas que nos puedan poner en riesgo. Por ejemplo, yo he visto mucha gente mayor y no tan mayor ponerse el pantalón parado, ¿no? Y es muy común que se atoren con la otra pierna y pierdan el equilibrio y se quedan amarrados en su propio pantalón y nos caemos. Esto, cuando eres mayor, pues obviamente el equilibrio peor, ¿no? Y se da mucho porque empezamos a dejar de utilizar los dedos de los pies, que en otro programa vamos a explicar por qué son tan importantes, pero sí explicarles
que se sienten, que busquen lo necesario para tratarse VIP. Yo así les digo, te tratas VIP, no tiene nada de malo, traes tu Cadillac, que es tu andadera, traes un bastón si lo sabes usar, si no mejor una andadera, porque si no a veces ves en la calle que lo traen como paraguas y les estorba más y se pueden caer más fácil que si trajeran una andadera. Hay andaderas maravillosas hoy de rueditas, tienen asientos, te cansas, te sientas. De verdad, cada vez hay más gente que se está atreviendo a salir a la calle con sus dispositivos de apoyo, porque eso te da libertad. Es que la verdad de las cosas, yo te estaba escuchando de este programa que dices de Instagram, y entonces dices, estás hablando de una persona de 60 años que antes se consideraba que ya estaba mayor, cuidando a una persona de 83, que antes era como impensable. Entonces, por supuesto, tenemos que ajustar nuestra realidad, nuestra sociedad, a las demandas de la gente cada vez mayor con la que estamos conviviendo. Claro. Y no podemos dejar de enfatizar que cuando nosotros estamos cuidando a una persona mayor, también nosotros tenemos que aprender cómo cuidarnos. Esto que tú decías, si a mí me va a tocar movilizar a una persona que se cayó, yo sola no podría. No solamente yo no puedo porque soy muy delgada, etcétera, etcétera. Yo no puedo porque la persona que está tirada con dolor no puede ayudar. Cuando nosotros levantamos a alguien... Es peso muerto. Es peso muerto. Entonces, entre más personas podamos ayudar, pero bien dirigidas, bien coordinadas, con mayor facilidad vamos a ayudar y no a estorbar. Claro. Y pensemos también que el gran sentimiento que está invadiendo a quien está tirado es de vulnerabilidad. Y entonces mucho miedo, ¿no? mucho miedo, porque a veces te dicen, no me toques, no, y son estos gritos. Muchísimo. Entonces en ese momento podemos decir, a ver, respira hondo, y en ese momento darle esta seguridad. Pero definitivamente lo que dices de tener una gente que mantenga el liderazgo es importante. Sí. Y otra vez, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de cursos de primeros auxilios, que sería importantísimo que todo el mundo lo tome. Tienes niños pequeños, es importante saber qué hacer. Tienes adultos mayores, importantísimo saber qué hacer. Cuando tomas un curso de primeros auxilios, una de las primeras reglas es, si puedes ayudar, si sabes ayudar, ayuda. Y si no, quítate. Retírate, porque si no, estás estorbando. Poder reconocer cuando hay alguien que sabe lo que está diciendo, aunque sea menor que tú, aunque tenga un grado académico menor que tú, si esta persona tiene la capacidad de dirigir, vamos a respetarlo. Claro, definitivamente. Pues bueno, yo creo que de esta manera podemos entender un poquito más lo que sufren los pacientitos con las fracturas de cadera. Es todo un proceso y bueno, definitivamente importantísimo llevarlo hasta el final para tener una buena calidad de vida. Y saber que el día de hoy una fractura de cadera ya no es el principio del fin. Gracias.